¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre. Gloria a Dios. Yo invito a mis hermanos que están viendo su Biblia en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 34. Éxodo capítulo 34, versículo del 1 al 4. Cuando lo tengan, pueden ponerse de pie y me siguen por allá ahora. ¿Lo tenemos? Amén. Leemos la palabra de Dios bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni perezca alguno en todo el monte, ni aparezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Amén. ¿Pueden sentarse? Amén. Bueno, hace días atrás, en esta semana, amén, le pregunté a Dios qué quería, amén, que le trayera a su pueblo, amén, qué quería que predicara en el día de hoy. Después de hacer esa pregunta a Dios, me puse a leer el libro de Éxodo, amén. Vemos de que Éxodo tiene muchas historias, amén, en él, historias como el llamamiento de Moisés, aún también la salida del pueblo de Israel de la tierra de Egipto, aún vemos lo que pasó Israel en el desierto, aún leyes y mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel, aún también vemos mandatos de que Dios le dio a Moisés para levantar el tabernáculo de reunión y aún muchas otras cosas, amén. Y a pesar de todos estos temas, amén, Dios no captó mi atención en ellos, sino en uno, amén, que encontramos en Éxodo capítulo 34, amén. Este tema, al pensarlo bien, al pensarlo por el momento, es un tema que muy poco se predica hoy en día, amén. Es un tema de que a veces tratamos como de evitar predicar para no incomodar, amén, a los hermanos, evitamos a veces, nos restringimos a veces de ponerlo en práctica, amén, porque se revela a nuestra carne, amén. Y ese tema es sobre el sacrificio personal, sobre el sacrificarnos por Dios, sobre sacrificarnos para obtener la presencia de Dios en nuestra vida, amén. Porque es un tema de que a veces evitamos. Existen muchas razones, amén, y solo voy a resaltar 2 de ellas. La primera es porque este tema nos incomoda a nosotros, porque es un tema de que nos dice a nuestra carne de que no vivamos, amén, no vivamos conforme a lo que ella quiere, sino conforme a lo que Dios desea, amén. Es un tema que nos hace renunciar a las cosas que desea la carne, nuestros intereses, aún nuestros sueños, para vivir los sueños de Dios, para vivir los deseos de Dios. Y la segunda razón es de que es un tema de que va en contra de la mentalidad moderna, amén. Vemos de que muchos cristianos hoy en día quieren como ser los cristianos que obtienen la presencia de Dios de forma fácil. Quieren ser obtener el éxito de Dios de forma fácil, amén, de forma cómoda. Este tema nos incomoda, nos lleva a movernos, a sacrificarnos,
a pasar por pruebas, dificultades, circunstancias para obtener la presencia de Dios en nuestra vida. Amén. Y Dios me permitió traer este tema en el día de hoy bajo el título Sacrificándome por Dios. Amén. Sacrificándome por Dios. ¿Qué es sacrificarse por Dios? Sacrificarse por Dios es la acción de abandonar o dejar voluntariamente algo como intereses, sueños, aún deseos, amén, decisiones, para agradar y para obedecer a Dios. Eso es sacrificarse por Dios, amén. Y vemos allí donde leímos ese ejemplo de sacrificarse por Dios, de que Dios le dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra. Aún dice de que suba, se levante de mañana y suba al monte. Pero al momento de leerlo por sí solo, amén, fuera como aislado de los otros versículos, de los otros capítulos, vemos de que no vemos como una especie de sacrificio de Moisés. No entendemos dónde se encuentra aquí el sacrificio que hizo Moisés. Pero si nos vamos a capítulos anteriores, podemos ver de que Dios mandó a que Moisés subiese al monte, amén, a encontrarse con él. Vemos de que Dios le preparó unas tablas de piedra, amén, que tenían los 10 mandamientos escritos en él. Y vemos de que Moisés bajó con esas tablas, amén, que Dios le había dado. Vemos de que Moisés bajó y al bajar del monte se encontró con que el pueblo, amén, se había desenfrenado, se había ido a Dios, tras dioses, amén. Y vemos de que Moisés se llenó de ira y tiró aquellas piedras, dice que se quebró el pie del monte, amén. Y después de eso vemos de que Moisés quiere como restaurar aquel pacto que el pueblo de Israel tenía con Dios, aquella presencia de que Dios no abandonara la presencia sobre Moisés y sobre el pueblo de Israel, amén. Y vemos de que Moisés tenía ese deseo y Dios le dice: alízate 2 tablas de piedra, levántate de mañana y sube al monte. Vemos allí de que Dios le está diciendo a Moisés que si ahora quería, amén, renovar ese pacto, tener la presencia de Dios con él, debía pagar un precio por él. Ya Dios no se le iba a entregar las tablas de piedra a él, sino de que él debía hacerlo. Era como un sacrificio que Moisés debía hacer para obtener la presencia de Dios, para obtener la renovación del pacto también con el pueblo de Israel. Y vemos de que Dios le dio 3 condiciones a Moisés. La primera es: alízate 2 tablas de piedra. Vemos de que anteriormente no existían aquellas máquinas que hoy existen de que hacen todo, amén. Vemos de que Moisés tenía que cortar la tabla, primero elegir la piedra, cortar la piedra y aún también alisarla, amén. Y vemos de que eso necesitaba tiempo y también esfuerzo, amén. Y vemos de que Dios le pidió esto a Moisés y Moisés no dudó en hacerlo, amén. Moisés allí preparó las tablas, alisó las tablas, amén, para encontrarse con Dios. Moisés pudo cumplir esto, pero le faltaban 2 condiciones más. La segunda era levantarse de mañana, amén. Podemos ver de que después de ese esfuerzo, después de ese tiempo, imagino que Moisés se cansaría, amén, se sentiría cansado, amén, de todo eso. Pero vemos de que Moisés aún prefirió abandonar como ese descanso, amén, que necesitaba para encontrarse con Dios. Porque la condición de Dios era que se levantara de mañana a encontrarse con Él. Y vemos de que Moisés abandonó como ese descanso, ese momento de sueño, amén, de descansar para encontrarse con Dios, amén. Y aún vemos el tercero, que es subir al monte. Porque vemos de que también Moisés, al subir al monte, vemos de que Moisés, con el cansancio, con el sueño y aún cargando como 2 piedras que no sé cuántos kilos pesaban, amén, subiendo un monte, debía ser un gran esfuerzo para encontrarse con Dios. Pero vemos de que ese precio debía Moisés pagar, amén, para obtener la presencia de Dios.
Amén, para obtener ese encuentro con Dios. Porque vemos de que Dios, hay momentos en los que nos los deja como así fácil, pero hay momentos en los que Él nos pide sacrificarnos para conocer si verdaderamente amamos a Dios, si lo amamos a Él. Amén. Dios nos pide ese sacrificio, amén, para demostrar, amén, para revelar nuestro corazón, amén. Y vemos de que Moisés no dudó en hacer eso. Subió al monte, preparó las tablas, se levantó de mañana, subió al monte para encontrarse con Dios, amén. Vemos de que Moisés cumplió esas tres condiciones, amén, así mostrando ese sacrificio por la presencia de Dios, amén. Vemos de que sacrificarse no es símbolo de sufrir, amén, sino más bien es como mostrarle a Dios de que nos rendimos totalmente a Él, es mostrarle a Dios de que preferimos abandonar, amén, las cosas que nos hacen estar cómodos para encontrarnos con la presencia de Dios, amén. Vemos de que eso nos mostró Moisés en este capítulo 34, amén. Moisés se sacrificó por la presencia de Dios, amén. Vemos de que si nos vamos otra vez a las tres condiciones que Dios le puso a Moisés, vemos de que alistar las tablas representa como sacrificar el tiempo y aún el esfuerzo, amén. Vemos de que Moisés no se dedicó como a él, sino se dedicó a las cosas que Dios le había pedido, amén. Aún vemos que levantarse mañana representa como renunciar a nuestro descanso, renunciar a veces a ese momento de sueño para encontrarse con la presencia de Dios. Y aún vemos que el subir un monte representa renunciar a nuestra comodidad, amén, a renunciar a aquellas cosas que nos hacen sentir cómodos. Porque si vemos de que en el capítulo anterior Moisés le dice a Dios, si tu presencia conmigo no va, pues no nos saques de aquí. Vemos de que Moisés amaba la presencia de Dios. Moisés no le dijo, no, si tus obras no van conmigo, o si tú no me das bienes, no, sino dijo, si tu presencia conmigo no va, no nos saques de aquí. Moisés amaba la presencia de Dios y él quería que la presencia de Dios estuviera, amén, con él y con su pueblo, amén. Y vemos de que Moisés no dudó en sacrificarse por Dios, no dudó en subir al monte, no dudó en levantarse temprano, porque él quería encontrarse con la presencia de Dios. Un ejemplo, otro ejemplo que podemos encontrar lo vemos en Abraham, amén. Dios le dijo a Abraham, sacrifica a tu hijo Isaac, amén. Y vemos de que Abraham pudo tener esas luchas en su interior, amén, de que no quería entregarlo. Pero él puso primeramente el amor de Dios por encima del amor a su hijo, amén. Y subió al monte a sacrificar a su hijo, amén. Y Dios, al ver de que Abraham había pasado esa prueba, amén, le dijo que no matara al niño, porque ya había conocido que temía a Dios, ya había conocido de que amaba a Dios sobre todas las cosas. A veces Dios nos pide renunciar a aquellas cosas, amén, a sacrificar aquellas cosas, porque es el momento en el que Dios nos prueba para ver si nos acomodamos, si lo negamos, si decimos que no queremos, amén, y abandonamos su presencia, amén. A veces Dios nos pide eso para probar lo que hay en nuestro corazón, amén. Y vemos esta relación de Abraham con Moisés, amén, de que los dos no negaron, amén, en sacrificarse por Dios, amén. No tenía Abraham como ejemplo aquí, amén, pero aún así Dios lo puso en mí, amén. Un ejemplo que tengo aquí es, tengo dos ejemplos. Un ejemplo es Jesús, amén, nuestro Señor Jesucristo, amén. Vemos de que en Filipenses capítulo 2, vámonos a Filipenses. Filipenses capítulo 2. Capítulo 2, versículo 5 al 11.
Filipenses 2, versículo del 5 al 11. Dice: haya pues en vosotros de sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por la cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vemos allí de que Pablo nos habla del Señor Jesucristo, amén, de que Él abandonó, amén, su gloria, abandonó su trono, amén, sacrificó aquellas cosas, por decirlo así, que en quien se encontraba cómodo, por decirlo así, amén, para ir a la tierra y someterse al Padre, amén. Sacrificó aquellas cosas para obedecer a Dios. Dejó todo aquellas cosas, por decirlo así, comodidades, para vivir como siervo, amén. Vivir como siervo, amén, delante de su Padre. Vemos de que a pesar de que Jesús renunció a todo eso, vemos de que aún en la tierra, vemos de que aún siguió renunciando a muchas cosas. Vemos de que Jesús renunció aún al descanso, renunció aún a su vida, no vivir para Él, sino vivir para Dios, porque vemos de que Jesús dijo en un momento, yo no hago las cosas por mí mismo, sino lo que veo hacer el Padre, eso hago yo, amén. Vemos de que Jesús está diciendo de que Él no hacía las cosas que Él quería, sino lo que el Padre quería que Él hiciera. Vemos de que Jesús sacrificó su tiempo, su descanso, sacrificó una vida cómoda, amén, para entregarse al Padre, para someterse en obediencia a Dios, amén. Porque vemos que aún un salmo dice, porque en tu voluntad me ha agradado, amén. Vemos de que Jesús prefirió más bien someterse a la voluntad de Dios que someterse a su voluntad. Y vemos claramente en la vida de Jesús de que aún siguió sacrificándose por Dios, porque vemos de que aún se dio a la muerte, amén. Se dio a la muerte para cumplir el plan y el propósito de Dios aquí en la tierra, amén. Vemos de que Jesús hasta sacrificó su propia vida, amén, para obedecer al Padre, para obedecer a Dios, amén. Y vemos que Jesús es como el mayor ejemplo de sacrificarse por Dios, porque vemos de que yo digo de que nadie ha podido superar a Jesús, porque Jesús hizo muchas cosas, amén. Renunció a Él mismo, renunció hasta su propia vida, amén, para someterse, para vivir en obediencia al Padre, para tener la presencia de Dios con Él, amén. Otro ejemplo que tengo es a Pablo. Si nos vamos a Timoteo, primera de Timoteo, bueno, no se me perdió el versículo, pero en ese versículo decía algo de que Pablo estaba dispuesto a ser derramado como libación, amén. Algo así como al sacrificio, no me acuerdo muy bien del versículo, pero la idea es que Pablo estaba dispuesto a renunciar a todo de él para entregarse a Cristo. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, haciendo referencia de que él ya no vivía, amén, para sí mismo, sino que vivía para Dios, vivía para reflejar a Dios. Vemos de que Pablo sacrificó aún sus muchos estudios, aún su mucho conocimiento, amén,
solo para entregarse a Cristo, solo para vivir para Él, amén. Vemos de que Pablo sacrificó muchas cosas en la vida de él para rendirse totalmente a Él. Es un claro ejemplo de sacrificarse por Dios, amén. Es un claro ejemplo de que amaba la presencia de Dios sobre todas las cosas, amén. Y tengo dos ejemplos que muestran como lo contrario, personas que quisieron, amén, la presencia de Dios, pero lo querían sin sacrificarse. Un claro ejemplo lo podemos encontrar en Saúl, lo podemos encontrar en 1 Samuel 16, no lo voy a leer, pero voy a decir la cita, 1 Samuel capítulo 16, que vemos de que Saúl intentó como obtener los favores de Dios, intentó tener la presencia de Dios, pero no quería sacrificarse por Dios. Vemos de que Saúl, Dios le pide a que matara a todos los que pertenecían al territorio de Amalek, amén. Pero vemos de que Saúl no obedeció, sino que dejó algunas personas vivas, amén. Y vemos de que después Saúl reclamaba de que Dios lo acompañara en todo. Pero vemos de que Dios pedía a Saúl que se sacrificara, amén, que sacrificara su voluntad, se sacrificara para vivir en obediencia a Dios. Pero Saúl quería obtener el favor de Dios sin obtener la presencia, quería obtener el favor de Dios sin sacrificarse, amén. Quería obtener como de que Dios fuera con él en cada paso que iba. Pero vemos de que obedeció muchas veces y eso hizo de que la presencia de Dios se apartara de él, porque vemos de que aún no esperó cuando dice de que el pueblo la apremiaba porque había guerra, amén, en el territorio de Israel, y dice de que él se desesperó porque Samuel no llegaba y hizo el sacrificio, amén. Vemos de que no cumplió como las normas, los reglamentos que tenían ahí los sacerdotes para hacer ese sacrificio, y vemos que después quería de que Dios lo respaldara en la guerra, amén. Vemos ahí un claro ejemplo de que Saúl, amén, quería la presencia de Dios sin sacrificio, amén. Otro ejemplo lo podemos encontrar en Cantares 6, eso vamos a leerlo, amén. Cantares capítulo 6. Cantares capítulo 6. Cantares capítulo 6. Capítulo 5. Cantares capítulo 5. Versículo 2 dice: yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Me he desnudado de mi ropa, ¿cómo he de vestirme? He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado, y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, ya había pasado, y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. Vamos a dejarlo hasta ahí, amén. Vemos allí un ejemplo de la Sulamita, amén, donde vemos de que su amado se había presentado, amén, en su hogar, diciéndole de que la abriera, amén, de que le permitiera entrar. Pero vemos de que en ese momento donde el amado le estaba pidiendo entrar, amén, a su hogar, vemos de que ella sacó como multitudes de excusas, diciendo: me he desvestido, ¿cómo me he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo he de ensuciarme? Amén. Vemos de que sacó multitud de excusas, amén. No quiso como sacrificarse por permitir a que su amado entrara a su hogar. Pero vemos de que cuando
se decidió abrirle al amado, ya se había ido. Amén. Y vemos ahí un claro ejemplo de que ella quería como una relación, pero sin sacrificar algo de ella. Amén. Y vemos de que aquí el amado no esperó, sino de que se fue, porque al ver de que se había sacrificado, amén, su momento cómodo, amén, su momento como de descanso, él vio de que no sé cómo se merecía, amén, estar allí con ella, amén, porque quería una relación sin sacrificio, amén, porque podemos entender de que sin sacrificio no hay presencia de Dios en nuestra vida. A veces nosotros como cristianos queremos de que Dios nos respalde, amén, en el momento de coordinar, el momento de predicar, aún de cantar, de tocar un instrumento, pero vemos de que a veces queremos, amén, la presencia de Dios en nuestra vida, pero no sacrificamos nuestro tiempo cuando estamos en nuestro hogar, amén, en sacar un tiempo para orar, en sacar un tiempo para ayunar, en sacar un tiempo de estar en la intimidad con Dios. Y después cuando Dios no nos respalda, a veces tratamos a Dios como de cruel, como de que nos ha abandonado, amén. ¿Por qué? Porque no hemos entendido de que la presencia de Dios solo se puede obtener por medio de sacrificar nuestro tiempo, nuestros deseos, amén, delante de Él. Podemos ver que nada sucede, amén. La presencia de Dios no va con nosotros y nosotros, amén, no decidimos renunciar a aquellas cosas que nos hacen sentir cómodos, amén. Dios nos pide a veces incomodarnos, amén. Dios nos pide a veces a que salgamos por decir así, que rompamos a veces nuestra rutina, amén. Sacrifiquemos nuestro tiempo para dedicarlo, amén, a Él, amén. ¿Qué implica sacrificarse por Dios? Primero, implica obediencia a Él. Sin obediencia no hay presencia de Dios. Y si quiere, puede encontrarlo viendo la vida de Saúl. Saúl no obedeció, la presencia de Dios se apartó de él, amén. Lo segundo es esforzarse por obtener la presencia de Dios. Vemos de que Dios en su palabra nos demuestra de que aquellos hombres se esforzaron, amén, por obtener la presencia de Dios. Se esforzaron para subir al monte, se esforzaron para someterse al Padre, amén. Se esforzaron aún para entregar su vida completa a Él. Pero vemos de que todo eso lo hicieron, amén, para obtener la presencia de Dios. Sin esfuerzo no hay presencia de Dios. Lo tercero es morir para nosotros y vivir para Dios. Como lo dijo Pablo, amén, que Él se entregó en rendición total delante de la presencia de Dios para vivir solo para Dios y no para Él, amén. Lo cuarto es moverse aún en la dificultad. Aún cuando todo parece como contrario, a veces tememos, amén. Pero Dios nos pide aún sacrificar a veces nuestro miedo delante de Él, demostrándole de que confiamos en Él, demostrándole de que sé que su presencia va a estar con nosotros, guardándonos y protegiéndonos, amén. Lo quinto es dejar la comunidad para estar con Dios. A veces Dios nos pide a veces dejar a veces el sueño, amén, el momento de descanso para estar delante de la presencia de Dios. Yo tuve un momento una experiencia, amén, donde yo durmiendo, amén, sentí como entre sueños, sentí como una alarma fuerte en mi oído. Y cuando me desperté, vi el celular y no estaba sonando. Y me caí en cuenta de que no era tampoco el sonido de la alarma que tenía yo. Y me pude dar cuenta de que era Dios llamándome para orar en ese tiempo, amén. Eran como las 2, las 3 de la mañana. Dios me llamó a orar en ese tiempo. Y podríamos decir de que las 2, 3 de la mañana es como el mejor sueño ahí, amén. Pero vemos de que Dios aún nos pide sacrificar ese mejor sueño, amén, para estar delante de la presencia de Dios. Y lo sexto es dejarlo todo por seguir a Dios, amén. Eso Dios nos pide a nosotros, amén, en dejarlo todo para sacrificarnos por Él, para demostrarle que lo amamos sobre todas las cosas. Dios nos pide eso a veces como cristianos, amén, para así demostrarle de que preferimos
que Él ocupe el primer lugar antes de que todas las cosas, amén, antes de nuestras decisiones, nuestras preocupaciones, amén. Sacrificamos todo eso delante de Dios, amén, para que la presencia de Dios vaya con nosotros. Y como lo dije al principio, vemos de que muchos cristianos quieren las cosas de forma fáciles, amén, pero no quieren pagar el precio, no quieren hacer ese sacrificio personal, no quieren sacrificarse por Dios, amén, y después le reclaman a Dios diciendo de por qué no estuvo con ellos, amén, de por qué no lo respaldó, y la respuesta es clara, amén, porque no se han sacrificado por Dios, amén. Ya para terminar, quiero dar estos dos últimos versículos. Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 24. Segunda de Samuel, capítulo 24. Amén, versículo 18. Y dice: y acá vino David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Araúna Jebuseo. Siguió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Araúna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Araúna, se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Araúna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Araúna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto rey Araúna lo da al rey. Luego dijo Araúna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Araúna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrenda de paz. Y Jehová oyó la súplica de la tierra y cesó la plaga en Israel. Vemos ahí un claro ejemplo del siervo David, amén, donde había pecado delante de Dios haciendo un censo, amén, haciendo un censo en el pueblo de Israel. Vemos de que Dios no le agradó eso que hizo David. Y vemos de que Dios envió una plaga que está provocando una mortandad tan grande, amén, en la tierra de Israel. Pero vemos de que por mandato de Gad, que bueno, Dios se lo había revelado a él y él se lo reveló a David, de que debía ofrecer holocausto delante de Jehová para que Jehová cesara la mortandad. Y vemos de que él se presentó a Araúna, amén, diciéndole que le compraría, amén, todo el campo que tenía, amén, todos los bueyes, los animales, amén. Y vemos de que ese siervo le dijo: tómalo todo, amén, por decirlo así, tómalo todo, no me pagues nada por ello. Pero vemos de que David se negó a eso, porque dijo: yo no sacrificaré a Dios algo que no me cueste. Allí vemos un claro ejemplo de que David no quería algo fácil. Él no quería como le dieran algo gratis, no porque quería demostrar algo, sino porque él quería de que sacrificar algo en él. David no le importaba si tenía que pagar ese campo con todo su reino, pero él quería como que algo como que le costara, amén, le costara algo, amén, que algo saliera de él, que algo tenía que sacrificar para ofrecerlo a Dios. Porque vemos de que David no quería algo fácil, amén, quería de que algo le costara, que algo le valiera, amén, para él sacrificarlo a Dios. Porque David sabía de que Dios no quería, amén, algo fácil, sino que quería un sacrificio verdadero.
amén. Quería algo genuino, amén, que saliera, amén, de él. Y ese es un claro ejemplo que David nos da, amén. Y por último quiero leer el libro de Mateo. Mateo capítulo 8. Versículo 18 al 20. Dice: Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado, y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguirá donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Allí vemos en las palabras de Jesús de que muchas personas querían seguir a Jesús, querían, amén, seguirlo a él. Pero vemos de que Jesús fue claro con ellos, diciéndole de que para seguirlo a él, para seguir en la presencia de Dios, debía sacrificar, amén, sus momentos cómodos, sus momentos de descanso, amén, de que debían pasar por muchas cosas, que debían aún negarse a ellos mismos, tomar la cruz y seguirlo, aún en dejar a padre y a madre, amén. Vemos de que Jesús les fue claro diciendo de que debían sacrificar eso para poder seguirlo. Jesús no le dijo, no les maquilló eso, sino que fue claro con ellos, de que para poder hacer lo que él estaba haciendo debían sacrificar su propia vida, amén, para seguirlo a él, amén. Y vemos allí un claro ejemplo en estos dos versículos de que sacrificarse cuesta, pero es necesario para obtener la presencia de Dios. Es necesario para obtener el respaldo de Dios en nuestra vida. Amén. A veces preferimos hacer otras cosas que dedicarnos tiempo a la lectura de la palabra, a dedicarnos en la oración, a sacar ese tiempo de intimidad con Dios. Porque a veces, como lo dije al principio, nuestra carne se resiste, pero debemos sacrificarnos por Dios. Debemos entregar nuestra vida completamente a Él, amén, para obtener ese respaldo, esa presencia de Dios en nuestra vida, amén. Y Dios quiere llamar a su iglesia que no vivamos, amén, como muchos están viviendo, amén, de que quieren obtener las cosas fácil, de que prefieren escuchar temas de prosperidad porque para ellos es más fácil eso que escuchar un tema de sacrificarse por Dios, de dar la vida por Dios, porque para ellos es incómodo, para ellos es muy difícil de hacer, amén. Y Dios llama a su pueblo a que volvamos nuevamente, amén, a darnos por Él, a amarlo sobre todas las cosas, a entregar nuestra vida completamente en Él, amén. Ese es el llamado que Dios hace a su iglesia, amén. Hoy, amén, en el día de hoy, sacrificarnos por Dios, amén. Amén. Espero que haya sido de bendición esta palabra, amén, para su vida. Que bendiga.